Buenas tardes. Para mí es un placer presentaros y un honor presentaros a Antonio Mellado Romero, al cual tuve el honor de dirigirle la tesis. Y voy a haceros una breve presentación del personaje del doctor Mellado. Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Murcia. Hizo su doctorado en matemáticas en la especialidad de Historia de las Matemáticas, centrando su investigación en las matemáticas de los siglos XVI y XVII. También está interesado en la aplicación de la historia de las matemáticas a la educación secundaria. Ha participado y publicado en las actas de las jornadas de Historia y Enseñanza que celebramos aquí en Barcelona con la Sociedad Catalana de Historia y además también con los encuentros ibéricos con Portugal sobre historia de las matemáticas y también ha publicado allí. En el año 1993 inició su trabajo como profesor de matemáticas, compartiendo esta labor con la docencia en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia, donde ha impartido las asignaturas de topología, análisis numérico y óptica, entre otras. En la actualidad es profesor en el Centro de Educación Secundaria y es licenciado Francisco Cascales de Murcia. En el año 2005 entró a trabajar en el Centro de Profesores de Lorca, donde dirigía la formación del profesorado de las matemáticas. Allí inicia la coordinación de varios seminarios sobre historia de las matemáticas, dirigido a profesores de secundaria que tendrán una gran acogida entre el profesorado. También en la universidad, este grupo de matemáticos organiza conferencias sobre historia de las matemáticas y contactaron conmigo para una conferencia y para colaborar en la dirección de tesis de historia de la matemática. El grupo consiguió introducir la línea de la historia de las matemáticas en el doctorado de matemáticas de la Universidad de Murcia y así pudo Antonio empezar su tesis doctoral. Antonio formaba y formará parte del equipo de trabajo en nuestro proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación y me gustaría señalar que además de la tesis doctoral colaboró con este grupo de matemáticos, que voy a citar algunos, Antonio Linero, Pedro José Herrero y Francisco Gómez, de la Universidad de Murcia, en varios artículos desde 2016, en especial sobre ZANAM, uno en Archive. Participó en Londres también, Antonio, en 2018 en un simposio sobre algebrización en el Congreso de la European, de SHS. Y además también ha colaborado y ha participado en el libro de 2023 que editamos con David de Cripa sobre la algebrización. De hecho, defendió la tesis sobre el significado del Cursus Mathematicus de Rigón con excelente cum laude el 9 del 9 del 2022. O sea que ya hace unos días y hoy nos va a reflexionar sobre sus resultados y estamos todos impacientes por oírlo. Muchas gracias, Antonio. Bueno, muchas gracias a ti, María Rosa, por la presentación. Siempre con mucho cariño, por supuesto, y muchas gracias también a todos los que han participado, me han dado la invitación, ¿no? Me han hecho la invitación para poder participar aquí en este seminario, ¿no? Yo voy a empezar, pues bueno, la tesis, como has comentado antes, hicimos la tesis en el 2002, la leímos en septiembre, y bueno, la tesis dirigida por los doctores Antonio Linero Bas, por María Rosa Mas Esteve y por Pedro José Herrero Piñero, ¿no? Yo creo que son mis tres maestros, ¿no? Los que me han hecho que pueda ahora presentar aquí, pues, estos trabajos, ¿no? La investigación estuvo incluida en el proyecto que has comentado antes y, bueno, pues trabajamos sobre la influencia del cursus matemático de Rigón en la algebrización de la matemática. Yo hoy no os voy a presentar todo lo que hicimos en la tesis, me voy a centrar solamente en algunos aspectos que ahora os voy a comentar. Quiero hacer primero un pequeño contexto histórico sobre
la época en la que estamos, en la que vamos a trabajar. Entonces, pues bueno, aquí os comento algunas cosillas, por supuesto estas no son todas, son algunas que pueden ser interesantes o que van a ser importantes en lo que vamos a ir comentando después. En el siglo XVI tenemos la traducción, tenemos dos herencias importantes, ¿no? En el siglo XVI, que son la traducción al latín de las obras clásicas, de la matemática griega, y también la asimilación de las técnicas algebraicas árabes, que ya en este siglo se van asentando bastante en los libros de texto europeos. Esto va a provocar también una evolución del álgebra como una herramienta en la resolución de problemas. De manera que muchas de estas técnicas algebraicas van a ir apareciendo en los libros de aritmética al final y después en libros de álgebra dedicados solamente a este tipo de técnicas. También es importante hablar aquí de unas nuevas disciplinas matemáticas que se van creando, con las necesidades que va creando la sociedad en esta época, pues se va necesitando pues, enseñar ingeniería, arquitectura, enseñar el arte de navegar, y esto va a crear una discusión entre los matemáticos de la época sobre esta clasificación de las disciplinas matemáticas. También serán importantes esto en el curso de Arigón que vamos a tratar después. Y sobre los contextos de enseñanza en esta época, pues tenemos las universidades que ya se han desarrollado ya bastante, tenemos también las escuelas jesuitas que se inician en el siglo XVI, pero que van a tener una gran explosión de escuelas en toda Europa, en el mundo en general, pero en Europa en particular. En el siglo XVIII creo que habría unas 600 y pico, y esto va a requerir textos de formación y también profesores para estas escuelas jesuitas. Y luego también un nuevo contexto que se va creando, que va apareciendo aquí con mucha fuerza, que es el de los profesores particulares, en el que podemos englobar a Pierre Rigaud. En el siglo XVII, bueno, estas características que estoy comentando son un poco difusas, y aunque las he clasificado en 16 y 17, algunas brincan un poco los dos siglos, ¿no? Porque en el siglo XVII, aunque podemos hablar ya de una evolución del lenguaje simbólico, esto ya aparece, ya tenemos unos primeros inicios en el siglo XVI. En el siglo XVII vamos a tener un impacto todavía mayor, ¿no? Y sobre todo el uso del análisis algebraico como herramienta en la resolución de problemas geométricos. Estos dos puntos, la evolución del lenguaje simbólico y el uso del análisis algebraico como herramienta en la resolución de problemas geométricos, van a ser los dos puntos a los que yo voy a centrar esta charla. Y van a ser dos puntos muy importantes que van a influir en dos de los grandes hitos del siglo XVII, que son la creación de la geometría analítica y la gestación del cálculo infinitesimal. Sobre la traducción al latín de algunas obras, van a ser importantes la traducción de los elementos de Euclides. Las dos primeras traducciones, de Campano de Novara y de Zamberti, siguen dos caminos distintos. La de Campano de Novara es una traducción que viene de la tradición árabe y que es una traducción muy rica y con muchas adiciones a su texto. Y luego la de Zamberti es una traducción basada más en un texto griego que, bueno, se sale menos de los cánones de esta edición, ¿no? de los elementos. Pero dos sobre todo, el siglo XVI va a haber muchas traducciones de los elementos de Euclides, muchas van a ser solamente de los 6 primeros libros, que son los que se van a utilizar sobre todo en los centros de enseñanza, pero hay dos ediciones que van a marcar sobre todo el siglo XVII, que son las de Comandino y la de Clavio. La de Comandino porque es una edición que se hace basada en textos griegos muy fieles, con unos escolios especiales, y además una traducción hecha por un experto en matemáticas, muy conocedor de las matemáticas, y que además era un traductor de mucha calidad, ¿no? Y luego la de Clavius, porque Clavius fue quizá el matemático más importante de la escuela jesuita, y a él, pues, este texto de Clavius, pues se va a utilizar en los centros de enseñanza jesuitas, pero también se va a utilizar en otros muchos contextos, ¿no? Erigón en especial utilizó la versión de Clavius para realizar la suya, ¿no? Por eso también aquí la vamos a colocar como una edición muy, muy importante. Otras dos traducciones importantes son las de la aritmética de Diofanto y la de la colección matemática de Paulus. La aritmética de Diofanto se traduce por primera vez en 1575. Aquí al lado tenéis también la edición de Bastet, que es la que utilizó Erigón, y la
colección matemática de Papus, que es una traducción de Comandino, de 1588, van a ser dos obras muy importantes, sobre todo para François Viet, ¿no? Para esa álgebra nueva que va a crear después Viet. En la aritmética de Diophante se presentan los problemas indeterminados, planteados desde una perspectiva más algebraica, y la colección matemática de Papus presenta por primera vez una exposición del método de análisis de los antiguos, de los matemáticos antiguos. Este método de análisis en el que se partía como conocido de lo que queríamos encontrar, y a través de sus consecuencias llevábamos a algo que ya conocíamos. De manera que después se revertía el camino por la síntesis, se revertía el camino hacia atrás, y esto nos proporcionaba el método de descubrimiento de los matemáticos antiguos que tanto añoraban los matemáticos del Renacimiento conocer, ¿no? Este análisis y síntesis ellos lo llamaban también composición, resolución y composición. Las nuevas disciplinas matemáticas que van surgiendo van a tener también una discusión entre los matemáticos de la época sobre cuál es la clasificación de estas nuevas disciplinas. Vamos a tener también, van a ser importantes la arquitectura, pero va a ser importante también la mecánica, va a ser importante también el arte de navegar, va a ser importante la astronomía, todas estas nuevas ciencias que se van a ir creando, crean este debate. Y aquí os he puesto esta tabla para hacernos una idea de los libros donde van apareciendo discusiones sobre esta nueva disciplina, y vemos desde el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XVII como muchos de los matemáticos van hablando sobre este tipo de nuevas disciplinas y las van clasificando dentro de la matemática. Quizá el hito más importante del que se nos presenta a final del siglo XVI es la creación de la álgebra nueva de François Viet. Viet usó el álgebra como método de análisis. Quizás se basó en la colección matemática de Papus, fue una influencia para él, y también la aritmética de Diophante. Viet usó letras para designar tanto las incógnitas como las constantes de un problema, y las llamó especies. De esta manera luego produjo una especie de cálculo sobre esas especies, de manera que podía operar con ellas, esto es fundamental, la operación con estas letras, y obtener un método con el que obtener resultados generales. Él dividió su método en tres partes: la cetética, la polística y la exegética. Mediante la cetética estableció la ecuación del problema. La polística es la que se encargaba de transformar la ecuación o de obtener los teoremas, ¿no? En este caso, pues aquí entrarían, por ejemplo, las transformaciones de ecuaciones y los teoremas sobre la estructura general de ecuaciones. Y en último lugar, la exegética, que él dijo que era una parte que él había creado. Si las dos primeras podían pertenecer al análisis geométrico griego, esta última, la exegética, era nueva y era mediante la cual se tenía que resolver la ecuación. Esto va a producir que tenga que crear tratados sobre resolución de ecuaciones, de los que ahora hablaremos. Así, contrapuso el álgebra numerosa, el álgebra vulgar, que se estaba practicando hasta entonces, con el álgebra especiosa, el álgebra que se llamó en esa época, a principios del siglo XVII, por sus coetáneos franceses, el álgebra nueva de Viet. Esta potencia del álgebra la muestra en la última frase de su tratado y la introducción al arte analítico, la que dice que con esta nueva álgebra va a poder resolver todos los problemas posibles. Él utilizó un lenguaje retórico, pero también incluyó símbolos. Aquí abajo tenéis un ejemplo de cómo escribí una ecuación, b quad terin a menos a cubo a equatus z sólido. Esto en nuestro lenguaje sería 3b cuadrado a menos a cubo igual a z cubo. Para él la incógnita eran las vocales y las consonantes eran los parámetros de la ecuación, o conocidas en un problema, ¿no? Tenemos que observar cómo su interés era sobre todo aplicar este álgebra a la geometría, y de esta manera él mantuvo una analogía con la geometría, manteniendo los mismos grados en todos los términos. Es lo que llamó la ley de los homogéneos. Este primer esquema de cómo iba a ser su proyecto lo describió en la obra In Arten Analytische Isago, que es la introducción al arte analítico. Este es un tratado de no muchas páginas, un tratado cortito, en el que no
describe toda el álgebra, sino que describe las líneas claves que tiene que seguir. Si nos fijamos aquí, en la parte esta de aquí de la imagen, aquí vemos cómo la digitalización ha marcado una especie de listado detrás, ¿no? Aquí en esta que si lo vemos, lo voy a mostrar ahora, ese listado es este de aquí, que marca, en el que él fue anotando las obras que tenían que componer el arte analítico y mediante las cuales iba a desarrollar todo su proyecto analítico que estaba creando. La publicación de esta obra es muy dispar. Algunas se publican cuando él todavía está vivo. Por ejemplo, la Introducción al Arte Analítico se publica en el 91. También los 5 libros de la cetética, donde aparecen muchos libros de la aritmética de Diofanto tratados mediante su álgebra especiosa. La resolución numerosa también se publica en 1600, pero otras, sin embargo, se publican después de su muerte. En general, las tiradas de estas ediciones no fueron accesibles con facilidad a los matemáticos de la época. Algunas eran cortas, otras no le había podido dar toda la revisión necesaria para publicarlas. Por ejemplo, la Numerosa Potestatum, donde resuelve ecuaciones numéricamente, que se publica en 1600, la publica Guettaldi, después de que él le dice que por favor revise la obra antes de publicarla, ¿no? Bien le dice a Guettaldi, te la dejo, pero públicala para publicarla, pero revísala antes de publicarla. Guettaldi al final, en una carta que pone al final, dice que bueno, que no la revisa. Yo creo que no entendía muy bien todo lo que Viet estaba poniendo en la obra y no se atrevía a hacer cambios sobre ella. En general, muchos de estos tratados son difíciles de... al final no tenemos hasta 1646 en que aparece, en que Van Schuten publica la ópera de Viet. No se tiene un texto completo donde aparezcan todas las obras y todo el arte analítico de Viet, que va circulando en estas obras que tienen unas tiradas, unas más cortas que otras, y que, bueno, no siempre son de fácil acceso. Otro hito importante en este paso de utilizar el análisis algebraico en la geometría lo dan René Descartes y Pierre de Fermat. Los dos trabajos de Descartes y de Fermat, junto con los de Viet, son de manera clásica los pioneros, ¿no? En la introducción de los métodos analíticos como procedimiento en la resolución de problemas geométricos. Descartes lo hace en su discurso del método, que publica en el 37, y más particularmente en la publicación de la geometría, que añade como un apéndice al método. Y Descartes aquí evita la ley de los homogéneos de Viet porque desarrolla un cálculo sobre segmentos en el que ya, mientras que Viet consideraba que el producto de dos segmentos era un rectángulo, Descartes va a dar operaciones de producto de segmentos que van a seguir siendo segmentos y que por lo tanto no tienen por qué mantener la ley de los homogéneos de Viet. Este será un paso muy importante. Descartes además crea o desarrolla una teoría de reducción de ecuaciones que es muy, muy importante y que queda plasmada en la geometría. Fermat también es importante, aunque no publica hasta después de su muerte algunas de sus obras, por ejemplo, la de los máximos y mínimos y tangente a líneas curvas, aunque circulaba en forma de manuscrito desde el 36, no se publica hasta 1679. En sus varias óperas matemáticas, con el título Introducción a los lugares planos y sólidos. Estos dos autores van a ser también importantes en nuestras observaciones que vamos a hacer sobre Erigón, ¿no? Y claro, aquí uno se pregunta, ¿y qué pasa en medio? ¿No? Porque estamos hablando de Viet, su arte analítico, con sus tratados que lo desarrollan. Años después tenemos a Descartes, que sí que publica, a Fermat, que no publica hasta después, pero ¿qué ocurre en este contexto entre todos estos años, ¿no? Y aquí es donde se va a centrar nuestro trabajo, ¿no? Yo primero quería dar una pequeña bibliografía sobre qué textos pueden ser útiles en el estudio de esta época. Nosotros, por ejemplo, para Viet y su arte analítico, hay un tratado, el arte analítico de Viet, que está publicado por Dover y que
bueno, tiene traducciones del arte analítico, no todas, y algunas están incompletas, pero que está al inglés, una traducción al inglés, y bueno, es siempre útil porque si no, pues tenemos que morir, que no está mal en los originales en latín, pero bueno, esto siempre es una ayuda, ¿no? Y luego el artículo de Jeffrey Oak, que salió creo que en el 2020, sobre François Viet y su revolución en el álgebra, que me parece una obra, un artículo verdaderamente muy interesante, ¿no? Sobre Fermat y Descartes, el libro de Mahoney, de Pierre de Fermat, sobre Descartes, el pensamiento matemático de Sasaki, o más destinado hacia las construcciones geométricas, el de Bosch. Son libros muy interesantes que además no solamente nos hablan del análisis algebraico de estos autores, sino también de todo el contexto que hay en esa época. En cuanto a la filosofía de la matemática, el del libro de Mancosu sobre la práctica en el siglo XVII, y sobre todo para nosotros es muy importante el de las demostraciones silogísticas en matemáticas, que acaba de publicar hace 2 años, ¿no? Sobre el álgebra en el Renacimiento, este libro es muy interesante, que han publicado Spieser, Romevaux y María Rosa Massa, es una edición suya y nos habla sobre todo ese desarrollo del álgebra en el Renacimiento. Mi base sobre Erigón, sobre todo los 2 artículos de María Rosa, el de lenguaje simbólico, publicado en Historia Matemática, y el de el tratamiento simbólico de los elementos de Euclides a cargo de Erigón, publicado también como un capítulo, ¿no?, de un libro, ¿no? Nosotros tenemos a partir de aquí hemos publicado, bueno, hemos leído la tesis doctoral sobre Erigón, y también hemos publicado en los cuadernos unas reflexiones sobre el curso matemático de Erigón, entre otras cosas, ¿no? Bueno, si nos lanzamos ya hacia el curso de Erigón, aquí el curso se publica en 6 tomos, aquí tenéis la carátula de los 6 tomos, y este de aquí, que es sería la carátula del curso matemático. Esta es una carátula que antecede a la del tomo primero. Los tomos no se publican, los volúmenes no se publican en el mismo año, los 4 primeros se publican en el 34, el quinto se publica en el 37 y el sexto se publica en el 42. De esta forma vemos que los 4 primeros se publican antes que se haya publicado la geometría de Descartes y antes que circulen los manuscritos de Fermat. Se realiza una segunda edición de toda la obra completa en el 44, esto es un año después de que fallezca Erigón. Estas carátulas son de esa edición y los libros son idénticos los de una edición a los de otra. No tienen adiciones nuevas ni cambios de ningún título, de ningún tipo. Es importante aquí ver el título de la obra, porque ya es una declaración de intenciones de Erigón, ¿no? La obra lleva por título, está escrita en latín y en francés, y he puesto aquí el título en francés, lleva por título Curso matemático demostrado de un nuevo, breve y claro método, por notas reales y universales que pueden ser entendidas sin el uso de ninguna lengua. Ese es el subtítulo que lleva el curso, y ya esta declaración de intenciones de Erigón es que nos va a plantear un método y nos va a plantear una nueva forma de transmitir las matemáticas con símbolos que pueden ser entendidos sin el uso de ninguna lengua. Los contenidos del curso son muy variados, entre los 6 temas, entre los 6 volúmenes. En el libro primero se publican los elementos de Euclides, se publica un apéndice de la geometría del plano, que va posterior al libro sexto de los elementos de Euclides, un apéndice muy interesante en la edición de Erigón de los elementos, de los que después vamos a hablar. Y después de los elementos se publican los tratados que se englobarían dentro de lo que se entiende como el análisis geométrico de los antiguos. Los datos de Euclides, los 5 libros de Apolonio que los han restituido aquí entre Cataldi, Viet, etcétera, y la doctrina de las secciones de los ángulos de Viet. Es decir, aquí tenemos matemáticas clásicas, pero también tenemos las matemáticas más novedosas en esa época, como la doctrina de la sección de los ángulos de Viet, de la que Erigón dice que en esta obra Viet supera incluso el análisis de los matemáticos antiguos. En el tomo segundo tenemos la aritmética práctica y el álgebra. Y luego, a partir de aquí, en el tomo tercero, tenemos ya las tablas de los senos, los logaritmos,
la geometría práctica, fortificaciones, milicias, mecánica. Ya estamos viendo cómo las nuevas disciplinas se van incluyendo dentro de este nuevo tratado. La doctrina de la esfera del mundo, la geografía, el arte de navegar, todos estos tratados aparecen en el tema cuarto, la óptica, la catióptrica, la dióptrica, la música, la trigonometría de las esferas y por último el volumen sexto, que es un volumen que añade en 1642 y que tiene la resolución de ecuaciones cúbicas de Viet, una introducción al álgebra y también unos tratados sobre perspectiva, sobre teoría de los planetas y una introducción a la cronología. Este último tratado es interesante en el punto en el que Erigón habla de los matemáticos, hace un tratamiento histórico y habla de diferentes matemáticos y nos sirve para ver qué opinaba o cuál era su parecer sobre ciertos matemáticos, sobre qué obra había utilizado para su curso matemático. Él intentó distribuir los contenidos de forma que todos los tomos pudieran ser leídos separadamente y en el orden requerido para que los primeros contengan las partes necesarias para el entendimiento de los que siguen. En este sentido, el haber colocado los elementos de Euclides primero y la aritmética después para él no es porque sean más importantes, sino porque consideró que necesitaba los elementos de Euclides para algunas demostraciones de la aritmética. Por lo tanto, y como quería que el orden de enseñanza fuera en el orden requerido para que todo lo que demostráramos estuviera ya, todo lo que necesitábamos estuviera ya antes demostrado, decidió colocar los elementos en primer lugar. Es decir, fundamentó todo el curso en los elementos de Euclides. Y esto será un aspecto fundamental en su obra que va a tener trascendencia en todo el desarrollo de lo que va a venir después, ¿no? De todos los tomos que van a venir a continuación. Distinguió de la matemática pura, en la que dijo que consideraba la cantidad separada de toda materia, de la matemática mixta. La matemática pura trataba, en este caso, sobre la geometría y la aritmética, mientras que la matemática mixta, él, la subdividió en óptica, mecánica, astronomía y música, en lo que dicen los prolegómenos, pero ya hemos visto que incluyó bastantes más materias en la matemática mixta, ¿no? Luego, en el tomo segundo, en el prólogo, comenta sobre el análisis y el álgebra y dice: el método de doctrina exigía que el análisis, que se llama ordinariamente álgebra, es decir, está comparando ya directamente análisis y álgebra, no comparándolos, sino igualándolos, ¿no? El análisis para él va a ser el álgebra, ocupará el último lugar en la distribución de las partes de este curso. Aquí se refiere a los dos primeros tomos. Tanto porque obra sus prodigios sobre todos los miembros de este cuerpo, como porque viene a propósito para que se pueda ver la meta brillante de nuestro curso, es decir, está alabando el álgebra y el análisis en gran medida, ¿no? Y terminando nuestra obra mediante la exposición de un arte en el que no se conocen límites. No nos habría podido reprochar, aquí se está dirigiendo a Bassompierre, que es al que le dirige el curso matemático, que quisiéramos incluir en los límites de nuestro trabajo todo el alcance de la industria humana. Es decir, está haciendo un alegato bastante interesante sobre el análisis y el álgebra y diciendo que se va a utilizar sobre la geometría y la aritmética, va a actuar sobre las dos y por lo tanto tiene que ir después, ¿no? Aparte de la importancia de esta materia, ¿no? Vamos a empezar ahora un poco a hablar sobre el método lógico, que hemos llamado lógico simbólico. Este es un nuevo método de demostración, que lo vamos a ver como él mismo lo dice, y tiene diferentes características que vamos a ir anotando. La primera, el uso de notas y citas. Notas, aquí él llama notas a los símbolos. Entonces aquí hay una tabla en la que se comparan algunos de los símbolos de Viet, de Harriot, de Erigón y de Descartes. Y estamos viendo cómo los símbolos de Viet, por ejemplo, que son... utiliza símbolos, pero también utiliza una forma retórica de hablar, pues ya se están distinguiendo bastante de los de Erigón, donde el signo del igual es el 2, 2, 2, el signo del mayor es 3, 2, el 2, 3, el AB se utiliza para multiplicar dos segmentos AB, utiliza la suma, este símbolo para la recta, es decir, que va utilizando las raíces cuadradas, las raíces cúbicas y las potencias A cuadrado y A cubo, que las representa de esta manera. Y que ya se van utilizando en el 31, Harriot utiliza este de aquí, Descartes en el 37 utiliza este, es decir, que ya ahí vamos teniendo una simbología cada vez más fuerte, ¿no? Y que va a ser muy importante.
Erigón utilizó una gran cantidad de símbolos, aquí que fue explicando en las páginas al inicio de cada uno de los tomos. En esta página de la derecha es una explicación de las notas, es decir, una explicación de los símbolos que va a usar, y aquí pues va explicando qué va a representar cada símbolo. Una idea de los símbolos, de la cantidad de símbolos que utiliza, pues puede ser que el dato de que en el primer tomo utiliza 6 folios de explicación de notas, 9 páginas para explicar los símbolos que necesita en el primer tomo. A ellos se le acompaña una explicación de las citas que va a ir utilizando. Es decir, cada paso va a ir citado y también tiene una especie de representación más corta de esta manera. Por ejemplo, esta de aquí, CL6010, representa el corolario del lema 60 de la demostración décima de los elementos de Euclides. De esta manera va poniendo también su explicación de las citas al principio de cada uno de los tomos. Él, en el apartado dirigido al lector, dice: no hay duda también de que es más inteligible, se refiere aquí a su método, que el método ordinario, es decir, su método es distinto del ordinario, ya que en este método no se afirma nada que no haya sido confirmado por alguna cita. Todo lo que va a utilizar va a ir citado en el margen izquierdo, como ahora veremos. Lo que otros autores no observan con exactitud, sino que cada uno mide la necesidad de las citas por lo que le es manifiesto u oscuro. Utilizan muchas veces consecuencias sin citas que, sin embargo, serán necesarias para aquellos que están menos avanzados. Evidentemente, aquí hay un carácter pedagógico de transmisión de las matemáticas, ¿no? Además, dice también en el apartado dirigido al lector, el método ordinario se sirve de muchas palabras y axiomas sin haberlos explicado previamente. Sin embargo, en este método no se dice nada que no haya sido explicado y concedido a las premisas. Incluso en las demostraciones, que son un poco largas, se cita por letras griegas lo que ha sido demostrado a lo largo de la demostración. Es decir, que él va intentando explicar cómo su nuevo método pues va a ser un método en el que gracias a las citas y gracias a estas notas pues va a poder explicar con mucha más claridad y con mucho más, como veremos ahora, también rigor, ¿no? El método también tiene... él decidió que la demostración estuviera separada también, ¿no? Que tuviera su separación en parte. Esto ya lo sabemos porque ya se ha utilizado antes, porque Proclo en el comentario del libro 1 de los elementos de Euclides ya habla de las separaciones, de la división de una demostración en sus diferentes partes, ¿no? Sin embargo, Erigón no lo va a utilizar solamente los elementos, sino que esto lo va a utilizar a lo largo de todo su curso. Para él, esta distinción de la proposición es un miembro, la hipótesis, que lo va indicando aquí en la primera demostración de los elementos de Euclides, esta es la hipótesis que pone aquí, lo requerido, que en este caso es requerido por hacer, pero que cuando es una demostración es requerido por demostrar, la construcción, que aparece también aquí, separada, y la demostración, facilitan también la memoria y sirven en gran medida para el entendimiento de la demostración. A la misma vez, él elaboró un método silogístico para desarrollar sus demostraciones. El silogismo es una de las herramientas, la herramienta principal de Aristóteles para la demostración, y en particular, en su lógica, Aristóteles dijo que el silogismo más científico hay diferentes tipos de silogismos en los que cuando se relaciona un sujeto con un predicado, pues se busca un término medio, que es este de aquí, para relacionar el sujeto con el término medio, y el término medio luego con el predicado, y así obtener la aserción final, ¿no? Demostrada. Hay muchas maneras de colocar el sujeto, el término medio y el predicado, hay muchos tipos de estructuras de silogismos, pero para Aristóteles el silogismo científico era el silogismo de la primera especie, que es el que sigue esta estructura de aquí. En el siglo XVI-XVII hubo un debate sobre si las matemáticas seguían una demostración, si la demostración matemática era silogística o no era silogística. Algunos filósofos pues, comentaron que la matemática no seguía una demostración silogística, como ocurría con la filosofía, ¿no? Y entonces ahí hubo un debate también en el que unos se colocaron a favor, otros se colocaron en contra. Tenemos que entender que esto también aparece en el momento en el que se está elaborando el currículum de la escuela jesuita, y también ahí habrá una lucha de poder, ¿no? entre una asignatura y otra. Y bueno, uno de los que algunos matemáticos pues decidieron es colocar los elementos de Euclides en forma silogística.
Erlinus y Dasypodius en el siglo XVI escriben los 6 primeros libros de los elementos de Euclides de forma silogística, y Clavius hace también la primera demostración de los elementos en forma de silogismo, ¿no? Erigón siguió Clavius y también lo hace en esta primera proposición. Sin embargo, Erigón hace algo más, ¿no? Explico un momentico cómo sería este método de demostración. Aquí en la primera proposición, lo que nos dice es que si AB es una recta dada, esta es la recta AB, nos pide construir el triángulo equilátero que tiene como base AB. Entonces, pues bueno, la construcción, pues sobre AB se abre aquí el compás, se construye esta circunferencia, sobre que BA se abre aquí, se construye esta circunferencia, se unen los puntos y ahí tenemos el triángulo equilátero, ¿no? Esta es la construcción y la demostración que aparece aquí. La demostración, pues bueno, si AB es igual a AC, porque son los radios de la misma circunferencia. Por otro lado, AB también es igual a CB, porque son radios también de la misma circunferencia, por lo tanto, AB, AC y AB son iguales y también son iguales a AB. Esa sería la demostración, ¿no? Si la queremos ver en forma silogística y cómo la desarrolló Erigón, cada una de las líneas de la demostración son 4 líneas. Lo primero es la construcción, ABCD es el círculo, que aparece aquí construido, ABCD, y BAC también es el otro círculo, construye otro círculo, y a partir de aquí aparece la demostración. La demostración tiene una cita a la izquierda y lo que se quiere demostrar a la derecha. Entonces, si vemos aquí el silogismo primero, no lo voy a explicar todo porque no es necesario, pero podemos ver el silogismo primero, como lo que queremos demostrar es que como ABC es el círculo, entonces AC es igual a AB. Esta es la conclusión, donde aparece nuestro sujeto y nuestro predicado. Y esto ya nos está diciendo que, bueno, el sujeto, la premisa menor, lo vamos a relacionar con el término medio, que van a ser que AB, AC y AB son los radios del círculo. Como ACB es un círculo, entonces AC y AB son los radios del círculo. Como la definición 15 nos dice que todos los radios de un círculo son iguales entre sí, tenemos la premisa menor. Evidentemente aquí tenemos que este sujeto implica este predicado, este término medio implica el predicado, por lo tanto el sujeto implica el predicado. Y todo eso aparece solo en la línea que Erigón coloca aquí, de manera que esta demostración, que en forma retórica es más larga, pues en forma simbólica se queda en 4 líneas solamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta es la demostración, aquí tenemos la demostración de Erigón con su comentario sobre el silogismo, y aquí tenemos la misma demostración hecha por Clavius, donde ya vemos que el texto, pues bueno, retórico es realmente más largo, ¿no? Es diferente. Si comparamos la segunda, en la que no aparece esta explicación, bueno, antes de comparar la segunda, quiero comentar lo que Clavius y Erigón dijeron sobre estas demostraciones silogísticas. Clavius, al finalizar la proposición primera, dijo, escribió, no solo es posible resolver en silogismos el resto de proposiciones de Euclides, sino también las de otros matemáticos. Es decir, Clavius está afirmando que todas las demostraciones de las matemáticas se pueden resolver en silogismos. Sin embargo, los matemáticos rechazan en sus demostraciones este tipo de resolución, puesto que sin ellas demuestran con más brevedad y facilidad lo que se propone, como se puede ver en la demostración anterior. Es decir, Clavius está diciendo que todas las demostraciones son silogísticas. Voy a haceros la primera para que lo veáis, pero a partir de aquí esto es muy largo, ¿no? Esto es muy largo y no va a ser ni breve ni fácil, ¿no? Erigón, sin embargo, con su nuevo método dice, como cada consecuencia depende inmediatamente de la proposición citada, hemos visto la consecuencia y la cita de la izquierda, la demostración se lleva a cabo desde su comienzo hasta la conclusión por una sucesión continua de consecuencias legítimas, necesarias e inmediatas, contenidas cada una en una pequeña línea que se pueden resolver fácilmente en silogismos, a causa de que en la proposición citada y en la que corresponde a la cita se encuentran todas las partes del silogismo. Es decir, Erigón también dice que todas las demostraciones se van a poder hacer en silogismos. De hecho, con su método las va a poder hacer todas, o por lo menos plantearlas con la estructura silogística de un silogismo de la primera especie. Y para Erigón, sin embargo, estas demostraciones son más cortas. Como ejemplo, aquí tenemos la demostración segunda. Esta es la demostración segunda de Clavius
y esta es la demostración segunda de Erigón. La demostración segunda de Erigón es esto de aquí. Es este trozo que hay aquí a la derecha, abajo. Aquí aparece toda la demostración de la proposición segunda, mientras que la de Clavius ocupa todo este trozo de aquí, ¿no? Entonces, claro, es normal que Clavius, con su método más retórico, pues no quisiera demostrar más en silogismo, porque tenía que explicar de otra manera, mientras que el método de Erigón le permitió poner todas las demostraciones de manera silogística. El método de demostración también tiene otra característica más, y es que aparte de todo el universo de símbolos que tenemos en el álgebra, también tenemos que tener en cuenta los diagramas, las tablas, los dibujos, las representaciones, etcétera, que también pueden favorecer los procedimientos en la práctica matemática. En este caso, este contexto geométrico que Erigón, estas figuras que representan el contexto geométrico de los problemas y su método conforme lo había planteado y sus símbolos y notas le permitieron poder escribir las proposiciones sin poner el enunciado, ya que la hipótesis, lo requerido por demostrar, la preparación, la demostración, todo era suficiente para poder entender el problema. En el apéndice de la geometría, que coloca a continuación del libro sexto de los elementos, hay 41 proposiciones y de ellas 21 están escritas en lenguaje totalmente simbólico, sin ni siquiera poner el enunciado de la proposición que ya aparece en el texto simbólico, pero utilizando un dibujo del contexto geométrico que va a necesitar, ¿no? Bueno, todo este compendio del método es lo que tiene tres objetivos, todas estas características. Primero, la claridad, la brevedad y también el rigor en la demostración, matemática a través de esta demostración silogística. Y él lo declara en el apartado dirigido al lector. El primer apartado del libro dice: aquellos que se comprometen a publicar un libro deben tener cuidado con dos cosas, a saber, que no haya nada superfluo en su escrito, lo que trae desaliento, ni nada difícil y oscuro, lo que repele al lector, porque no hay duda de que el mejor método de enseñar la ciencia es aquel en el que la brevedad se combina con la facilidad. Estas dos palabras las he resaltado yo, ¿no? Dos de los objetivos metodológicos del curso que se plantea Erigón a la hora de escribir su curso. Y además dice, viendo que la mayor dificultad se encuentra en la demostración, de la comprensión de la cual depende el conocimiento de todas las partes de las matemáticas, he inventado un método nuevo de hacer demostraciones, breve e inteligible, sin el uso de ninguna lengua. Es decir, un método riguroso también, un método que a través de esas demostraciones silogísticas pues infiere rigor a la demostración. Bueno, este nuevo método lógico-simbólico le permitió, por lo tanto, explicar tanto las matemáticas clásicas como las modernas, las puras y las mixtas, porque en el curso de Erigón hay matemáticas clásicas, hay modernas, hay puras y hay mixtas, y siguiendo un proyecto pedagógico que está basado en estos tres pilares: claridad, brevedad y rigor. Y todo esto va a conformar el estilo distintivo de Erigón, que va a estar presente a lo largo de toda su obra. Esta era la primera parte sobre el método, su método lógico-simbólico, y ahora quiero tratar cómo utilizó este método también para introducir el análisis algebraico en la geometría, pero para ello primero tenemos que hacer un pequeño paréntesis y hablar de los elementos de Euclides en el curso matemático de Erigón. Porque si nosotros queremos utilizar el álgebra en la geometría, irremediablemente tenemos que medir. Si queremos utilizar que los elementos de Euclides sean la base sobre la que formalizar todo el curso matemático, tenemos que utilizar, teniendo en cuenta que en el curso tenemos materias en las que medir es fundamental, como la trigonometría, como el arte de navegar, como los logaritmos, como la mecánica, etcétera, necesitamos introducir la medida dentro de los elementos de Euclides. Y esto es una innovación de Erigón. Erigón añadió diferentes definiciones al libro primero, y en la definición 38 dice: describir o construir una figura geométrica. Estas definiciones son suyas, no son son suyas incluidas en los elementos de Euclides. Describir o construir una figura geométrica es representarla con las proporciones exactas de todas sus partes. Aquí tenemos la geometría de los elementos. La figura construida en su forma, con las proporciones de las partes. Sin embargo,
La siguiente definición dice, en geometría, saber es medir por una medida conocida o expresar cada parte de la figura propuesta por números. La construcción representa una figura en su verdadera forma, como hacen los elementos de Euclides, pero el conocimiento la representa medida por una medida conocida y expresada por sus números, con lo cual hace una distinción entre construir y saber o conocer. Una construcción que, una distinción que va a ser clave. De hecho, la construcción y el conocimiento geométrico se pueden obtener a través de un problema. El problema, definición 40, es cuando se propone alguna cosa a hacer o a conocer, es decir, también obtener sus medidas. Por tanto, el problema, además de producir esa construcción, también puede producir conocimiento geométrico a través de la medida de las diferentes partes de la figura. Esto tuvo repercusión en el concepto que él expresó a lo largo de todo su libro de lo que era dado y lo que era conocido. Dado, para él, era una figura con sus proporciones, mientras que conocido era una figura que tenía medidas algunas de sus partes, ¿no? Tenía medidas. Y aquí él va a incluir diferentes escolios a las proposiciones de los elementos de Euclides, donde va a utilizar este concepto de medida. Bueno, esta de aquí es una, voy a volver a ella un poco después, porque aquí habla de cuando estoy utilizando esa medida en esta figura geométrica para obtener algunas longitudes de algunos lados, pero antes de nada tenemos que dar ese procedimiento de medida. Y ese procedimiento de medida, si queremos que sea que mantenga el rigor de los elementos, hay que incluirlo dentro de los elementos de Euclides. Y eso es lo que hace Erigón en el libro segundo. En el libro segundo tenemos la definición de rectángulo, esta que hay aquí, que es la definición clásica de los elementos. Todo paralelogramo rectángulo se dice estar contenido bajo dos líneas rectas que contienen el ángulo recto. Y esto aquí se me ha ido... Bueno, en la parte de aquí atrás, no sé por qué aquí se me ha ido esta imagen, esta parte que él añadió un comentario a esta primera proposición donde explicó que el rectángulo se podía entender también como el movimiento continuo de un lado sobre el otro. De esa manera se podía construir el rectángulo. Esto también lo ha dicho Clavius en sus elementos, ¿eh? No es solamente de Erigón. Es decir, este movimiento continuo de un lado sobre otro nos van a producir también el rectángulo. Y esto incluso viene, ya aparece, algo dicho también incluso en los elementos de Comandino y de Campanus, ¿no? Pero él añadió dos escolios entonces, basándose en ese comentario de esa construcción continua del rectángulo, dijo, si son conocidos los lados de un rectángulo, conocidos, es decir, los tenemos, sabemos su medida, encontrar su área. Y dijo, el área de un rectángulo se encuentra por la multiplicación del número de uno de los lados por el número del otro lado, que está en torno al mismo ángulo. Por ejemplo, el número del lado eje 5, siendo multiplicado por el número del lado GH3, hace 15 para el área del rectángulo EH, que es esta figura de aquí. La importancia, esto se utilizaba en la geometría práctica en esa época, pero la importancia es la inclusión dentro de los elementos de Euclides a continuación de la definición primera, dando un procedimiento de cómo voy a medir la figura geométrica y colocándolo como un escolio de esa definición, lo que me va a dar también una idea de ese rigor matemático que me van a transcribir esos elementos de Euclides. Este segundo escolio habla también pues, de la división en vez de la multiplicación, ¿no? Bueno, una vez que él tiene este procedimiento de medida, el problema, en uno de los problemas del libro cuarto de los elementos de Euclides, se pide construir un cuadrado escrito en un círculo y él da la construcción del cuadrado y sobre esta construcción del cuadrado, él cuando termina de construirlo y de demostrarlo, dice, bueno, y ahora vamos a medir sobre él y da una explicación que llama explicación por número y dice, si AE o EB es 2, AE es el radio del círculo, o EB es 2, AE y AB, si son 2, entonces el escolio que acaba de anotar en la definición, de la primera definición de los elementos de Euclides, del libro segundo, dice que el cuadrado en AE o el cuadrado en EB es 4, es decir, el cuadrado de este lado es 4, el cuadrado de este lado es 4. Pero el teorema de Pitágoras, 47.1, proposición del elemento de Euclides, este es el teorema de Pitágoras, nos dice que AB al cuadrado, este de aquí, es la suma del cuadrado de este más el cuadrado de este. Por lo tanto, el cuadrado de AB es 8 y por lo tanto AB es raíz de 8, por el escolio de la 46.1. Por lo tanto, mide, y no solamente mide, sino que mide e introduce los números irracionales.
dentro de los elementos de Euclides, ¿no? Antes del libro décimo. Y esto es también fundamental. Si queremos introducir una medida dentro si queremos medir, necesitamos los números irracionales, ¿no? de manera obligatoria, ¿no? Bueno, ahora ya me voy a centrar en el método analítico de Erigón. Biet y Erigón, sobre estos conceptos de análisis y álgebra. Biet, en su introducción al arte analítico, su primera frase ya da una idea de qué es para él el análisis. Y dice, hay una vía de búsqueda de la verdad en matemáticas que se dice descubierta por Platón, llamada análisis post-teón, y se define por asumir el problema resuelto y aquello que buscamos como si fuese ya admitido y trabajar a través de sus consecuencias hacia aquello que es reconocido como verdadero. Está utilizando, es una definición de análisis muy parecida a la que aparece en la colección matemática de Pappus sobre el análisis geométrico de los antiguos. Erigón, sin embargo, da su definición de doctrina analítica o álgebra, dice que se llamó cosa en Italia, y que es el arte de encontrar las magnitudes conocidas, tomándola como si fuera conocida, encontrando la igualdad entre ella y la magnitud dada. Erigón ya está planteando el problema de encontrar la ecuación que nos va a resolver el problema. Biet habla de sus tres partes en las que divide el método: cetética, porística y exegética, y con estas tres partes él dice que el arte analítico que él ha inventado es la ciencia del correcto descubrimiento en matemáticas, mientras que Erigón nos dice que la álgebra especiosa no está limitada por ningún género de problema y no es menos útil para inventar todo tipo de teoremas que para encontrar las soluciones y demostraciones de los problemas, lo cual nos da la idea de la sensación que ellos tenían de la potencia de este álgebra especiosa que se crea en este siglo, ¿no? Voy a dar 4 ejemplos, voy a intentar ser lo más sencillo posible, sobre los métodos analíticos de Biet y de Erigón, un par de ejemplos sobre ellos, y algo más de los métodos analíticos que utilizó Erigón en su curso. No voy a ser muy exhaustivo porque no puedo, y voy a intentar fijarme solamente en estos 3 apartados, teniendo en cuenta que bueno, nuestro trabajo es mucho más amplio en este sentido, ¿no? Una vez que tenemos la ecuación que resuelve el problema, la ecuación, lo que necesitamos es resolverla. Y en los 2 casos, pues dependiendo de si el problema era geométrico o era aritmético, pues teníamos que dar una construcción del problema o resolver la ecuación de manera numérica. François Biet construyó las soluciones de las ecuaciones de grado 2 y bicuadradas en su obra Effectionum Geometricarum Canonica Resentio, que publica en 1593. Erigón lo hace en el capítulo 9 de su álgebra. Y lo hacen los dos de la misma manera. Plantean la ecuación, relacionan la ecuación con una proporción y después resuelven esa proporción, ¿no? Dan la construcción de esa proporción. Erigón dio estas construcciones en escolios que añadió al libro sexto de los elementos, en particular para esta ecuación de aquí, en la proposición 29, y para esta también, y para la segunda también, y para la proposición 28 para esta tercera ecuación. Y añadió las otras 3 que son de Biet, en el apéndice de la geometría de los planos que había incluido después del libro sexto. Es decir, está colocando también en los elementos de Euclides lo necesario para que sean la base del álgebra y de la matemática mixta. Los dos utilizaron la misma construcción, que la vamos a ver ahora, que es esta de aquí. Esta es la construcción de Biet y esta es la construcción de Erigón. Esta construcción canónica de Biet es la misma que utiliza Erigón, es muy parecida, aquí la vemos, y esta es de los elementos de Erigón. Luego las construcciones, dadas en sitios distintos, pero los dos siguieron la misma línea. Ahora, ¿cómo actuaron los dos para resolver la ecuación numérica? ¿Cómo actuaron los dos para obtener esa regla simbólica que resuelve la ecuación de segundo grado? Y vamos a ver la diferencia entre Biet y Erigón en este caso. Aquí tenemos el caso de Biet a la derecha y el caso de Erigón a la izquierda. Voy a saltar aquí y bueno, lo voy a poner un poquito más grande porque si no, a lo mejor allí no lo vemos, ¿no? Pero que esta sí que la vemos bien. Bueno, Biet se plantea resolver esta ecuación: a cuadrado más b bis, o sea, 2b por a igual a z plano. Aquí lo tenemos, a cuadrado más 2ab igual a z plano, o lo que nosotros pondríamos como z cuadrado. Y Biet hace un procedimiento totalmente algebraico. Biet dice: a más b al cuadrado será el cuadrado del primero, a cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 2ab, más, que esto es z cuadrado, más b cuadrado.
Por lo tanto, de aquí quitamos el cuadrado haciendo la raíz y pasamos el b que nos quedaría al otro lado y tenemos la fórmula de la ecuación que resuelve el problema. Una vez que él ha obtenido esa fórmula que resuelve el problema, de manera general, la aplica a números. Dice, si b vale 1 y z plano, este de aquí, es 20, entonces la ecuación que tiene otro tipo de expresión, ya no está escrita en especies, esta ecuación de aquí se resuelve con esta fórmula de esta manera. Es un procedimiento totalmente algebraico el de Viet, ¿no? Un procedimiento, la verdad es que está muy bien, ¿no? Un procedimiento muy, muy interesante y que es totalmente algebraico. ¿Qué hace Erigon? Erigon va a trabajar sobre la figura construida. Erigon dice, si esta ecuación de aquí la relaciono con esta proporción. Esta de aquí. Relaciono la ecuación a cuadrado más AB igual a D cuadrado con esta proporción de aquí. Esto sacando aquí a factor común, pasando el D dividiendo a un lado y el A, que aparece aquí factor común al otro, pues no queda la proporción de esto de aquí. Y ahora, por los elementos, ¿cómo lo puede relacionar? Por Euclides 6.16, porque Euclides 6.16 dice que si tenemos 4 líneas rectas que son proporcionales, el rectángulo contenido bajo los extremos es igual al rectángulo contenido bajo los medios. Luego esto le produce el rigor de este paso. Luego, en el escolio a la proposición 29, calculó, dada la media de 3 proporcionales y la diferencia de los extremos, encontrar los extremos. En esta ecuación, si conocemos la D, conocemos la media de las 3 proporcionales, y si conocemos la B, estamos conociendo la diferencia de los dos extremos. Luego también estamos conociendo media y diferencia, porque este problema nos va a dar la solución del ejercicio. Y lo calculó, resolvió el problema de encontrar los extremos, conocida la media y la diferencia de los extremos, mediante una explicación por números dentro de un escolio a esa proposición 29 del libro sexto de los elementos. Y esto, si nos fijamos aquí, en esta figura de aquí, si tenemos FD y tenemos DE, FD y DE, si tenemos estos dos, FD va a ser B y DE va a ser la media, la D. Si tenemos estos dos de aquí, entonces construimos el punto medio, que es el C, lanzamos esta línea recta hacia acá, continuamos la base lo suficiente para que cuando construyamos con centro en C y radio CE este semicírculo, corte a estos dos de aquí. Y demostró que en este caso el segmento AD y el segmento AD y el DB son los extremos de esta proporción de aquí. Luego en la ecuación van a ser las soluciones. Él propone, dice, si D es 12 y FD es 10, si DE es 12 y FD es 10, entonces lo que nos proponemos encontrar son AD y DB. AD y DB. CD va a ser 5 porque es la mitad. El cuadrado en CD es este de aquí, va a ser 25. Y el escolio de la primera proposición del segundo libro de los elementos me dice que también el DE va a ser 144, este cuadrado. Ahora puedo aplicar el teorema de Pitágoras para calcular CE, este de aquí. Por lo tanto, ya tengo CE, pero CE es lo mismo que CB. Y como CE es lo mismo que CB y AF es lo mismo que DB, pues ya tiene los dos extremos que son el AD y el DB, que van a ser 18 y 8. Este procedimiento es el mismo que utiliza en el álgebra para resolver esta ecuación. Esta aplicación por números de los elementos, esta resolución es del álgebra en el tomo segundo de Erigon. Y hace lo mismo, convierte la ecuación en proporción y la construcción de la proporción, siguiendo los mismos pasos, le produce la solución de la incógnita A. Y este mismo proceso, si lo hacemos con letras, nos produce la ecuación, la proporción y la regla simbólica que aparece aquí abajo en el lenguaje de Erigon. Luego Erigon nos tiene la regla simbólica para la resolución de estas ecuaciones, actuando directamente sobre la figura sobre la que está midiendo aquí. Es decir, un procedimiento diferente al procedimiento de Viet. Bueno, aquí hemos visto cómo Viet usó, por tanto, procedimiento algebraico y Erigon trabajó sobre la construcción geométrica asignando números a las magnitudes geométricas. Otro ejemplo es la resolución numérica de ecuaciones.
Esta resolución numérica que Viet dio en su obra De Numerosa Potestatum, publicada en 1600, lo que pretende es resolver ecuaciones numéricas que no se pueden resolver con una fórmula como las ecuaciones de segundo grado, es decir, ecuaciones cúbicas, ecuaciones cuartas, ecuaciones de grado 5, ya que el método al final requería resolver una ecuación, teníamos que tener un método general de resolución de ecuaciones. Y Viet, basándose en la potencia de un binomio, estableció un método muy original para resolver estas ecuaciones, un método que se utilizó durante el siglo XVII en gran medida. Este método se desarrollaba a través de unas tablas y si nos vamos dando cuenta aquí, pues iba colocando todo en forma retórica, en latín, pues todo los pasos de cada cálculo. No lo voy a desarrollar, no quiero aquí explicar el método, sino simplemente ver la diferencia entre los dos matemáticos. La cuestión es que cada ecuación necesitaba una tabla diferente, ¿no? Bueno, pues Viet tuvo que dar muchos ejemplos para poder cubrir toda la causística de este tipo toda la casuística de este tipo de ecuaciones, ¿no? Es un texto difícil, de Viet, es un texto difícil. Bueno, Antonio Linero, que no sé si está por ahí, Antonio Linero y yo hemos gastado muchas tardes traduciendo del latín este texto e intentando entender algunas partes que desde luego no eran fáciles, ¿no? Estas de la Numerosa Potestatum. Y aquí vemos la misma resolución, la misma que resuelve aquí Viet, aquí está resuelta por Erigón. Erigón utilizó letras, utilizó las especies y utilizó el análisis algebraico que aparece aquí del problema. Que aunque Viet ha utilizado el análisis, no aparece explicitado. El análisis algebraico de Erigón aparece aquí. De manera que este uso de letras, que fue una innovación de Erigón, es una mejora del método de Viet. Le permitió presentarlo a la comunidad matemática de la época mostrando el análisis que llevaba a cabo en la resolución de cada ecuación. Y además le permitió presentar todo el método dando solo 4 ejemplos, mientras que Viet tuvo que dar, no sé si son 25 o 26 los que tiene que dar a lo largo de todo su texto. De hecho, Erigón en el suplemento dice: el uso de letras del alfabeto que nosotros hemos inventado para la extracción de las potencias, tanto puras como afectadas, se refiere a estas, es la mejor invención que se puede tener para este efecto. Este método aparece al final del álgebra y es el colofón del álgebra, ¿no? Es el colofón de este tratado, ¿no? Y ya para terminar, quiero dar dos apuntes. Hemos visto que Fermat y que Descartes fueron importantes. Erigón publica los primeros tomos antes de las obras de Fermat y Descartes, pero la geometría de Descartes se publica en el 37. Hemos visto que los problemas de máximos y mínimos de Fermat están circulando por el 36. Erigón perteneció al círculo de Mersenne y por lo tanto los conocía este tratado, ¿no? de máximo y mínimo, y los pone en su suplemento que publica en el 42, decide dar una exposición de estos métodos. El procedimiento de máximo y mínimo, como las tangentes de una curva, aparecen impresos por primera vez en el suplemento de Erigón, es decir, la primera vez que aparecen impresos es aquí, es en el suplemento. Él aquí planteó 4 cuestiones de máximo y mínimo. Calculó tangentes a la parábola y elipse y describió las 3 secciones cónicas por medio de una vara y una cuerda. Esto nos recuerda a Descartes, ¿no? El proceso de Erigón resalta el análisis. Lo vemos aquí con un análisis 1 y un análisis 2. Resalta el análisis, marcando un énfasis especial en estos procedimientos analíticos que aparecen descritos mediante su estilo característico. A Erigón citó a Fermat y dijo sobre él: este método no falla jamás, lo que asegura su inventor, que es el señor Fermat, consejero en el Parlamento de Toulouse, excelente geómetra y que no cede a ninguno en el arte analítico. Ha restituido todos los lugares planos de Polonio, los cuales hemos visto en esta ciudad manuscritos en las manos de varios, que además poseen también del mismo autor un isagoge de los lugares planos y sólidos. Es decir, que hay un estudio de este método en el curso de Erigón, publicado por Giovanna Cifoletti en 1990, del que os dejo aquí la referencia, ¿no? Y para terminar, quería comentar también que en el suplemento también aparecen las teorías más novedosas de la reducción de ecuaciones de Descartes.
el arte analítico hemos visto que planteaba las ecuaciones siguiendo la ley de los homogéneos. Descartes elimina esta ley de los homogéneos. Y aquí ya, por ejemplo, empezamos a ver ecuaciones igualadas a cero. Por ejemplo, este A igual a 2 para Erigón, que cuando pasa el 2 a la izquierda se convierte en A menos 2 igual a 0. El A igual a 3 se convierte en A menos 3 igual a 0. Y multiplicándola nos da una ecuación de segundo grado donde las soluciones son 2 y 3, le permite construir ecuaciones con las soluciones deseadas. Este ejemplo que Erigón plantea en su suplemento es el mismo ejemplo que Descartes plantea en su geometría, con los mismos números, pero planteado, por supuesto, de otra manera, ¿no? Este ejemplo de aquí, en el que tiene la ecuación a cuadrado más ba igual a b cuadrado, con lo cual a cuadrado más ba menos b cuadrado es igual a 0, multiplica por a más b, ellos tienen una ecuación de tercer grado en la que los factores, en el que conoce los factores a más b y a cuadrado más ba menos b cuadrado. Es una forma de obtener ecuaciones de tercer grado de las que puede reducir a ecuaciones de segundo grado. Y por último, este ejemplo en el que la división le produce la factorización de los polinomios, ¿no? Que hacemos ahora mismo, utilizando también el método de división para factorizar polinomios. Estos tres métodos son métodos de Descartes que aparecen en su geometría. No han pasado tantos años desde que se publican las geometrías hasta que Erigón publica este suplemento, pero sin embargo él tiene siempre ese interés por ir introduciendo en su curso las materias más novedosas que van surgiendo en el momento, ¿no? Bueno, sobre Descartes, Erigón dijo: el señor Descartes conoce la álgebra tan bien que no se puede negar que haya encontrado la solución de los tontos problemas de los problemas. Resolver todo problema. Y esto nos suena también, ¿no?, a esa sensación de Witt, ¿no?, sobre la resolución de todo tipo de problemas. Y ya para terminar, bueno, quiero enumerar unas conclusiones sobre esto. Aquí nuestro estudio se ha detallado en el método, en este estilo de Erigón, en el método de Erigón y en su uso de ese método analítico, ¿no?, en la geometría. Hemos de decir que la obra de Erigón en general y los elementos en particular tienen un carácter fuertemente pedagógico. Se basan en los tres pilares: brevedad, claridad y rigor. Y estas características las pudo llevar a cabo por la estructura especial de su nuevo método, que va enfocado a obtener estas tres líneas. Esto conforma el estilo de Erigón, que va a aparecer, que es distintivo en toda su obra. Los elementos de Euclides trabajan con objetos geométricos que se consideran en cuanto a su forma. Sin embargo, este uso de la matemática mixta y también de la álgebra aplicada a la geometría requiere de una medida de magnitudes geométricas a las que se tiene que aplicar. Aquí la inclusión de este proceso de medida de magnitudes geométricas dentro de los elementos de Erigón, así como su apéndice de la geometría plana, son un aspecto innovador dentro de los elementos de Erigón. Vio y transmitió la álgebra como una herramienta que permitía obtener resultados universales, no limitados a ningún tipo de problemas, igualmente útiles tanto para inventar y demostrar toda clase de teoremas como para encontrar las soluciones de los problemas. Presentó las novedosas técnicas del análisis algebraico de los autores más importantes del momento, adaptándolas y mejorándolas en algunos casos. En particular, el álgebra de Erigón supone una apropiación del arte analítico de Witt, es decir, Erigón se apropia de este arte analítico y lo transforma en algo particular, ¿no? Y además lo transforma dándole a la comunidad matemática la posibilidad de tener acceso a un texto en el que estas técnicas analíticas son desarrolladas de forma autocontenida. Por último, yo quiero decir que Erigón, para mí, yo después del estudio y de la tesis, creo que fue un gran matemático, que quizás no estuvo interesado o que estuvo más interesado en la enseñanza de las matemáticas que en la investigación de las mismas. Pero este carácter pedagógico de su obra es la que le llevó a obtener avances significativos con la invención de nuevos procedimientos y descubrimiento de nuevos teoremas. El curso de Erigón, pues, tuvo una buena acogida. Ya sabemos que Oldenburg tuvo una copia del curso, que Barrow elaboró sus elementos basándose en los de Erigón, de los que defendió dijo que eran los primeros que él veía con un método escrito en método totalmente simbólico, que Huygens justificó muchos de sus resultados en el curso, a través del curso matemático de Erigón, e incluso en una carta a su hermano, cuando se encuentra fuera de París, le dice: envíame, le dice que le envíe dos textos, y uno de los textos que dice que le envíe dice: envíame con cuidado el curso matemático de Erigón. También lo conocía. Que Mengoli, ya nos habló María Rosa sobre la influencia de Erigón en Mengoli, que Fermat
en sus cartas, cuando le preguntaban por su método de máximos y mínimos, decía, remitía al curso de Erigón, donde estaba publicado, o que Pascal, por ejemplo, por citar otros muchos, cuando le preguntaban sobre el triángulo, sobre su triángulo aritmético, citaba el curso de Erigón para, donde aparece también construido ese triángulo aritmético como referencia, ¿no? Bueno, pues esto es todo, en principio. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Muy interesante. Vale, tenemos unos minutos para hacer preguntas, comentarios o lo que queráis. Quería añadir una cosita ahora al final para darle más importancia. Ahora que nosotros estamos estudiando Wolff, nos vemos que también Wolff citó a Erigón, precisamente citando los cursos matemáticos, citaba el primero que se tenía que leer era el de Erigón. O sea, empezaba con el de Erigón y decía, el que quiera saber matemáticas o el que quiera hacer un método matemático, pues tiene que empezar a leer los cursos estos matemáticos. Y empieza con el de Erigón. Y también, si miramos un poco el libro este que has presentado de Mancosu, de Syllogistic Logic and Mathematical Proof, también en la parte de Wolff, dice que Wolff al principio de su vida no decía que los silogismos no servían para encontrar la verdad, pero que más adelante sí, más adelante se acogió a lo de que los silogismos servían precisamente para la demostración. Aquí puede haber una influencia quizás de Erigón en Wolff. Sí, Esto tendría que estudiarse, pero bueno, pero quiero decir que es interesante ver que hay estas relaciones. Sí, el problema de la silogística ahí es complejo, porque Piccolomini, que es el que lo planteó en primer lugar, el problema ya no solamente es que la estructura sea silogística, el problema es que ellos decían que las demostraciones matemáticas no seguían la causalidad de Aristóteles. Y entonces ahí es donde estaba también un problema ya más profundo, ¿no? Pero bueno, aquí Erigón no plantea eso. Él piensa que una vez que ha demostrado con la estructura de la primera especie de los silogismos, como hizo Clavio y como hicieron otros matemáticos antes, pues era suficiente para ello. Biancani hace una defensa. Biancani hace una defensa de las matemáticas que aparece traducida en el libro de Mancosu. Al final, está traducida del latín al inglés esa defensa de Biancani. Y Erigón conocía a Biancani y conocía este texto, porque en el mismo tratado donde aparece esa defensa de Biancani aparece una cronología que es la que Erigón utiliza como base para elaborar. O sea, luego él conocía todo este tipo de cuestiones de esa época, ¿no? ¿Más comentarios? ¿Alguna pregunta más? Gracias, Antonio, para su ponencia. Creo que tengo dos preguntas. La primera es más un comentario. Es que en Wolff, ya que lo hemos citado antes, este hábito, el uso de las citas, por ejemplo, las citas que, como mostraste en Erigón, está también en Wolff. Entonces puede ser que Wolff lo he visto en Erigón o en otro autor. Entonces ese es solamente un comentario. Puede ser otro punto de conexión entre los dos. La pregunta es sobre rigor, porque me parece que las citas que mostraste en la presentación, no hay, Erigón no habla explícitamente de rigor, no usa la palabra rigor. Puede ser que lo usa en otros, no sé, en otros puntos que no mostraste. Pero que quería solamente preguntar qué es el rigor por Erigón. Probablemente tiene a ver con el silogismo.
Imagino. Claro, él efectivamente no utiliza la palabra rigor en ninguno de sus comentarios, pero sí que dice que quiere, primero, que las demostraciones son la base de la matemática y luego que esas demostraciones van a ser silogísticas. Esto es importante porque el silogismo transfería rigor y aparte él basa todo el curso en los elementos de Euclides. Los elementos de Euclides son considerados como una base también de rigor matemático, ¿no? Y ahí yo creo que para él su rigor es en la construcción de esas demostraciones desde lo más básico hasta lo más profundo, citando siempre lo que estás demostrando y utilizando una demostración silogística. Él no lo define, el rigor. El rigor está ahí, pero él no lo define. Sí habla de claridad y de brevedad, pero no habla de rigor con la palabra rigor. Quizá era un sinónimo en esa época también de los elementos de Euclides y de la matemática clásica, ¿no? El rigor en la demostración, en este caso. Pero lo que sí que está claro es que él tiene claro que tiene que construir todo el curso, porque yo he mostrado los elementos de Euclides, o he mostrado algo del álgebra, pero es que la matemática mixta también tiene el mismo proceso de construcción. En la matemática mixta el proceso es el mismo, el proceso con citas, el proceso con sus notas y el proceso silogístico de sus demostraciones, ¿no? Y eso siempre es con una base de rigor. Él podría haberlo hecho sin ese proceso, ¿no? Pero quiere hacerlo de esa manera para que la demostración sea contundente, ¿no? No sé si María Rosa, Gracias. hablarás también algo más, ¿no? De esto, que me parece muy interesante la pregunta que has hecho y que nos la tenemos que plantear, desarrollarla con detalle. Muy bien, muchas gracias. Tiempo quizá para algún comentario breve, una pregunta breve, antes de que despidamos al conferenciante. Si alguien quiere hacer algún comentario breve o una pregunta rápida. Nada, que muchas gracias por avisarme de esta reunión y me ha gustado mucho la exposición de Egon, porque aunque no está, digamos, no es el tema de el tiempo que yo he estudiado, pero es muy bonito ver cómo ya en este momento se está pensando de un modo muy moderno, ¿no? Muy la claridad en la demostración, todo esto es importantísimo y además yo creo que eran muy sabios, porque si hablamos de silogismos, ya hacía mucho que los griegos ya habían dicho cuáles eran los buenos y los que no y todo esto, y por lo tanto ya sabíamos demostrar, pero matemáticamente cómo lo hace él es muy bonito, muy interesante de ver, así que me ha gustado mucho. Muchas gracias y enhorabuena por la tesis. Muchas gracias a ti. Bueno, pues nada, muchas gracias, Antonio, gracias a todos por estar ahí, por haber asistido. Ya se os avisará a su debido tiempo de la próxima sesión, ¿vale? Así que nada, un saludo y gracias. Gracias, Antonio. Enhorabuena. Saludos. Muchas gracias, Antonio. Ha estado muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.